Nuestro tema de esta sesión son las aplicaciones del álgebra. Obviamente está relacionado con las operaciones algebraicas que hemos hecho anteriormente y nos sirven estas aplicaciones para solucionar problemas que normalmente están planteados con palabras, ¿no? Estas oraciones o estos problemas planteados los vamos a tratar de convertir a expresiones algebraicas. A ecuaciones en específico, donde una ecuación es una proposición de dos expresiones algebraicas y que contienen en general una o más incógnitas o cantidades desconocidas, ¿no? Cuando no conozco cierta cantidad es cuando utilizamos las incógnitas, que antes le llamábamos variables o literales. Estos son los pasos que se recomiendan para poder resolver problemas que están planteados de forma verbal. Una, pues lo más importante es leer y entender este problema, es cuestión de práctica. Enlistar los datos que nos da ese ejercicio, ya sean conocidos o desconocidos, pero enlistar toda la información que tenemos, representar esos datos que son desconocidos con literales, con X, Y, Z, las literales que más nos acomoden, realizar esquemas, a lo mejor un dibujo, un bosquejo nos puede ayudar a entender más el problema, plantear nuestras ecuaciones, solucionar las ecuaciones y después comprobar si la respuesta es correcta o no. Estos son los pasos que podemos seguir. Ya cuando uno agarra cierta práctica en este tipo de temas, pues puede ir reduciendo la cantidad de pasos. Entonces aquí tenemos un primer ejemplo con respecto a la aplicación de estas ecuaciones, que son dos expresiones algebraicas. Nos dice aquí, le pagan su quincena a una persona con 23 billetes, ¿no? Unos billetes son de 100 y otros son de 50, pero en total se tienen 1,500 pesos. La pregunta es cuántos billetes de 100 y cuántos de 50 tiene esta persona. Le pagan con 23 billetes, pero no especifica cuántos son de 100 y cuántos son de 50. Entonces vamos a plantearlo de esta forma. Aquí la X, la literal que voy a utilizar, representa el número de billetes de 100. Tengo cierta cantidad de billetes de la denominación de 100 pesos, pero no sé cuántos son, entonces utilizamos la variable X y utilizamos la variable Y para decir la cantidad de billetes de 50, ¿no? De denominación con 50 pesos. Entonces, este sería mi planteamiento. Otra cosa que conocemos por aquí es que son 23 billetes en total y que hay 1,500 pesos. Eso lo voy a utilizar al plantear mis ecuaciones. Primero, tengo la ecuación número 1, que sería x más y es igual a 23, porque recuerden que x y y representan el número de billetes. Si yo agarro los billetes de 100 con los de 50, hablando de cantidad de billetes, no de la denominación, sino del número de billetes, si yo agarro la cantidad de billetes que tengo de 100 más la cantidad de billetes que tengo de 50, en total me dice este ejercicio que deben dar 23 billetes, ¿no? Entonces, si yo sumo x más y, me debe dar igual a 23. Esa sería mi primera ecuación. Y la segunda va a ser con respecto a la denominación. La primera fue con respecto al número de billetes y la segunda va a ser con respecto a la denominación de cada billete. Tengo billetes de 100, entonces 100 lo voy a multiplicar por x, porque si lo tomamos aquí como ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí sencillito con números. Si yo tuviera dos billetes de 100, obviamente sería 100 multiplicado por 2 y en cuanto a la cantidad de dinero, pues esto sería 200, ¿no? Pero estoy multiplicando el número 2 suponiendo que fueran dos billetes de 100. Aquí no son dos billetes, son X cantidad de billetes. Entonces, como no conozco este dato, pues aquí en lugar de X, perdón, en lugar del 2 le ponemos la X, ¿no? Para decir, quiero saber cierta denominación, esto no, quiero saber para esta denominación de 100 pesos, multiplicado por la cantidad de billetes nos daría la cantidad de dinero que tendríamos, ¿no? De entrada no lo sabemos, pero entonces este sería el planteamiento. Y 100 multiplicado por x, pues es lo mismo que 100x, ¿no? Entonces, si quiero saber ahora en cuestiones de cantidad de dinero, ya no cantidad de billetes, sino cantidad de dinero, la denominación la multiplico por el número de billetes, que en este caso todavía es desconocido,
y la otra denominación pues también la multiplico por su número de billetes. Sumando estas dos, el ejercicio me dice que deben dar 1,500 pesos, ¿no? Eso ya me lo plantea aquí el ejercicio. Entonces esa sería mi segunda ecuación. Una con respecto a número de billetes y la otra con respecto a cantidad de dinero, ¿no? Una vez que tengo planteado el problema, pues aquí por lo general se estabiliza de esa forma que si tengo dos ecuaciones, pues si tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones, ¿no? Que es lo que está pasando aquí. Tengo las incógnitas x y y tengo dos ecuaciones en total, ¿sí? De mismo modo, si tuviéramos tres incógnitas, pues necesitaríamos tres ecuaciones para resolverlo. Entonces con estas ya nos basta, de hecho es toda la información que hay en este ejercicio. Vamos a quedarnos en dos ecuaciones y dos incógnitas. Y empezamos a resolver. Primero, para realizar esta solución del ejercicio voy a utilizar el método que se conoce como son dos ecuaciones y dos incógnitas, el método que se conoce como método por sustitución, porque hay muchas formas de resolver este tipo de ejercicio. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones se conoce dos ecuaciones, dos incógnitas, o tres ecuaciones, tres incógnitas, la cantidad de ecuaciones, ¿no? Con respecto a la cantidad de incógnitas se le llama sistema de ecuaciones y una de las formas de solucionarlo es el método por sustitución, que pues básicamente son los siguientes pasos. Primero vamos a tomar la ecuación 1, esta es nada más para nombrar que son dos ecuaciones, la ecuación 1, y voy a despejar la incógnita x, ¿okay? Entonces si yo tomo mi ecuación 1 que dice x más y igual a 23, si trato de despejar la incógnita x, quiere decir que la y que está sumando a este lado pasaría del otro lado restando, ¿no? Entonces lo puedo escribir como 23 menos y. Entonces ya despejé la incógnita. En este caso, que ya hemos visto este tipo de operaciones, no hay términos semejantes, entonces no puedo reducir la cantidad de términos en este despeje. Me quedo de esa forma, x es igual a 23 menos y, no se puede hacer más. El segundo paso sería, bueno, aquí le voy a poner primer paso para que vayamos ahí haciendo el proceso. Y nuestro segundo paso sería precisamente tomar este resultado de x y sustituirlo en la segunda ecuación, ¿sí? Entonces, primer paso, despejo una incógnita. Segundo paso, la sustituyo en la otra ecuación. Mi segunda ecuación dice 100x más 50y igual a 1500. Esa es mi segunda ecuación. Pero yo aquí ya dije, vamos a ponerlo en otro color, que la x es igual a 23 menos y. Entonces en lugar de la x vamos a poner precisamente 23 menos y en lugar de esta x, ¿no? Es la sustitución, se llama método por sustitución. Entonces es porque se hace varias veces este proceso. En lugar de la x voy a poner 23 menos y. Las sustituciones pues pónganlas dentro de los paréntesis. Y continuamos con el resto de la ecuación, ¿no? Dice más 50y. Y tenemos también igual a 1500. Entonces hago la sustitución y me queda esta nueva ecuación. Lo que sucede con esta nueva ecuación es que pues se trata de una sola incógnita, ¿no? Entonces voy a poder encontrar cuánto vale la y. Empezando a resolverla. Ahora sí nos pasamos a la solución de esta ecuación, que bueno, si aquí hay un paréntesis, pues me indica una multiplicación, ¿no? Si multiplicamos 100 por 23 nos da 2300. Y no acaba ahí, todavía hay que multiplicar 100 por menos y, porque también está dentro del paréntesis, nos da menos 100y. Entonces estas dos se multiplican por el 100 y el 50 pues lo vuelvo a escribir aquí, ese ya no es parte de la multiplicación, ya no está dentro del paréntesis y volvemos a escribir 1500.
Entonces ya me deshice del paréntesis, que era la multiplicación. Revisando aquí, pues tenemos términos semejantes, que son menos 100y y más 50y. Entonces vamos a dejar un momento el 2300 y menos 100y más 50y nos da menos 50y. Y eso es igual a 1500. Entonces mi ecuación se empieza a reducir en cantidad de términos. Lo siguiente aquí, ya la y solo aparece una vez, pues voy a tratar de despejarla. Así como despejé x, voy a tratar de despejar y. Pasando este término que no tiene la literal y del otro lado de la igualdad, me quedaría como menos 50y igual a 1500. Estos solo los volví a escribir, cada uno en su lugar. Y este 2300, que es positivo, lo pasaría del otro lado de la igualdad como negativo. Hay que utilizar las operaciones inversas. Lo pasamos del otro lado de la igualdad porque estas dos cantidades de esta forma pues ya las podemos simplificar. Si tomamos los 1500 y le restamos los 2300, nos quedaría como menos 50y igual a, esto solo lo volví a escribir, y la resta de estas dos me da menos 800. Entonces ya simplifiqué todavía más mi ecuación y finalmente pues aquí vamos a despejar la incógnita y. Este menos 50 es una multiplicación con respecto a la y, menos 50 por y me da menos 50y, entonces es multiplicación. Y lo contrario de la multiplicación es pasarlo dividiendo, ¿no? Entonces tomamos los menos 800 y lo dividimos entre menos 50. El 50 que estaba multiplicando pasa dividiendo, que es su operación inversa. Y nos queda y igual a menos entre menos más. Y 800 entre 50 nos da a 16. Entonces ya tenemos una primera incógnita despejada, ¿no? Completamente. Y vale 16, ya no depende de ninguna otra literal. Luego de encontrar el valor de y, pues pasamos al paso 3. Si ya encontré el valor de y, me falta encontrar el valor de x, que empezaba por acá, ¿no? Desde el paso 1 habíamos dicho que x era igual a 23 menos y. Pero ya sé cuánto vale y, entonces en lugar de y vamos a nuevamente a sustituir y en lugar de la y poner el número 16. Entonces x es igual a 23 menos sustitución 16. Y 23 menos 16, aquí menos por más sigue siendo menos, entonces es una resta. 23 menos 16 nos quedan 7. Entonces x vale 7. Entonces así es como podemos resolver. No es la única forma, pero es como podemos resolver este ejercicio aplicado para encontrar el número de billetes. Nos quedó que de denominación de 100 pesos hay 7 billetes de 100 pesos y 16 billetes de 50 pesos. Y ya si uno quiere hacer el paso final que estaba en este ejercicio es la comprobación, ¿no? Cómo comprobar que realmente mis respuestas son correctas. Eso lo vamos a poner aquí al lado de las ecuaciones. En esta primera ecuación me decía que x más y me tiene que dar 23. Entonces si yo pongo x que vale 7 más y que vale 16, 7 más 16, pues efectivamente nos da 23, ¿no? Entonces estamos haciendo el último paso, que sería la comprobación. Y en la segunda ecuación nos dice que 100x, o sea 100 por el valor de x que era 7, más 50y, que sería 50, y el valor de y que me dio 16. Si yo hago esta cuenta, 100 por 7 me da 700.
y 50 por 16 nos da 800. Y entonces 700 más 800 nos quedan efectivamente lo que pedía la ecuación, que eran 1500 pesos, ¿no? Esta de aquí. Entonces esa sería la comprobación del ejercicio. Hay otros ejercicios que también son aplicados de álgebra con respecto a costos. Aquí nos dice, al producir un artículo o un bien en una empresa intervienen diferentes tipos de costos. Hay costos fijos, ¿no? Los que son independientes de la producción, es decir, renta, luz, agua, predial, teléfono, todo lo que tenga que ver con este tipo de gastos generales, seguros, servicios de administración, intereses sobre préstamos, son costos fijos y siempre se tienen que pagar, ¿no? Exista o no exista producción, se tienen que pagar los costos fijos. Y también están los costos variables que dependen del nivel de producción, ¿no? El número de artículos que se produzcan y están formados por materia prima, mano de obra, mantenimiento de equipo, ¿no? Estos van a depender de la cantidad de producción que se haga en determinada empresa, ¿no? Y la cuenta para calcular el costo total de este tipo de artículos, ¿no? De un artículo o de un bien en una empresa, pues sería fijar o sumar, perdón, el costo del variable más los costos fijos, ¿no? Para tener un costo total. Costo total igual a costo variable más costo fijo. Bueno, aquí les puse al revés. Este es costo fijo y este es costo variable. Ok, vamos a ver el ejemplo. Nos dice aquí, el costo de producir una camisa de hombre de 490 pesos depende este precio de la materia y de la mano de obra. Si el costo de la materia prima es del cuádruple, es 4 veces más el costo de la mano de obra, ¿cuál es el costo de producir una sola camisa? La camisa, digamos que se vende en esta cantidad, pero dependen ahí dos conceptos, que es la materia prima y la mano de obra, ¿no? Entonces, como no sé cuál es el costo de la mano de obra ni de la materia prima, lo ponemos con literales. A X le voy a llamar el costo de la mano de obra y aquí fíjense cómo ya no puse la letra Y para decir costo de la materia prima. ¿Por qué no puse otra incógnita? Otra literal, porque el costo de la materia prima depende del costo de la mano de obra, ¿sí? La materia prima es el cuádruple de la mano de obra. Entonces no es necesario poner otra incógnita. Con la misma incógnita de mano de obra puedo establecer el costo de materia prima, que sería, si esto vale X, este sería 4 veces X, porque es el cuádruple, ¿no? Así como me pueden decir la mitad o el doble, no es necesario en estos casos utilizar otra literal. Entonces aquí me quedo con X y con 4X y planteo la ecuación como el costo de la mano de obra, que es X, más el costo de la materia prima, que es 4X, me debe dar igual al costo de la camisa, que son los 490. ¿Sí? Y no hay más datos, hasta ahí se queda el ejercicio. Quiere decir que solo tengo una ecuación y por lo tanto es una sola incógnita. Si yo aquí le pongo la letra Y, necesitaría otra ecuación y con la información que tengo no es posible obtener una segunda ecuación, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en esta, que sería X más 4X igual a 490. Y la solucionamos. Aquí la ventaja es que estos términos ya son términos semejantes, están del mismo lado de la igualdad. Y si yo a X le sumo 4X, nos da 5X. Y solo tengo un término independiente que es el 490. Entonces si despejo la X, me quedaría, este está multiplicando, pasaría dividiendo, me quedaría 490 sobre 5. Y si dividimos, perdón, aquí va 5. Y si dividimos 490 entre 5, nos quedan 98. X es igual a 98.
Bueno, aquí fueron realmente pocas cuentas, pero de todos modos vamos a hacer la comprobación y poder responder la pregunta. Todavía tenemos ahí algunos pasos por realizar, ¿no? Entonces, X es igual a 98. Quiere decir que el costo de la mano de obra sería de 98 y el costo de la materia prima sería 4 veces esa cantidad, es el cuádruple, ¿no? Comprobando la respuesta, pues en lugar de la X pondríamos el 98, esta es la primera, más 4 y otra vez en lugar de la X el 98. Si resuelvo esto, bueno, en primer paréntesis no hay, es como multiplicarlo por 1, entonces me sigue quedando 98. Y en el segundo paréntesis, 4 por 98 nos da 392. Y si hacemos la suma de 392 más 98, pues nos quedan efectivamente 490. Había pocas cuentas que pudieran salir mal, pero lo podemos comprobar, ¿no? Entonces, este número tiene que coincidir con este para decir que la respuesta es correcta. Entonces, el costo de producir una camisa, el costo de mano de obra sería de 98 pesos y el costo de la materia prima sería de 392 pesos, ¿no? Que nos da en total los 490 pesos. Entonces ahí tienen un segundo ejemplo donde solo se utiliza una incógnita, una ecuación, ¿no? Tal vez sí se puede plantear en dos ecuaciones, pero no es necesario realmente. Aquí tenemos otro también de costos. Nos dice una imprenta paga 18,000 pesos de renta por la bodega. Entonces ahí tengo un costo fijo, es mi dato, es renta. El costo de la materia prima es el doble del costo de la mano de obra. Entonces vuelve a ser similar al anterior. Si yo a X le llamo mano de obra, el de la materia prima va a ser el doble, ¿sí? Plantéenlo de esa forma. X sería mano de obra y materia prima es el doble. El costo de la materia prima es el doble del de mano de obra. Entonces este es la X y este sería 2X. Mano de obra X, materia prima 2X. La pregunta es cuánto debe gastar la imprenta en materia prima y cuánto en mano de obra para tener costos totales de 33,800 pesos. Entonces aquí está toda mi información y pues vamos a hacer uso del modelo de costo total, que era costo fijo más costo variable, ¿no? Los costos fijos ya los tenemos, son 18,000 y los costos variables serían los, bueno, aquí 18,000 es fijo y ¿cuál otro es fijo? Son, bueno, los otros son costos variables. Entonces tenemos los 18,000 de costo fijo y los variables que serían la mano de obra y la materia prima. De todos modos, en costo total, pues tengo que sumar todas estas cantidades, tanto los costos fijos como los variables. Entonces, tomaríamos 18,000 más la mano de obra, que no sé cuánto es, pero sería X, lo pongo como X, más la materia prima, que lo planteamos como 2X. Eso me debe dar igual al costo total, que en este caso si lo conozco son 33,800 pesos, ¿sí? Entonces, es también como una sustitución. Aquí tengo costo total, aquí tengo costo fijo y estos dos corresponden a costos variables. Entonces ya utilizando toda la información, pues vuelve a ser un problema en el que se plantea una sola ecuación, ¿no? La vamos a ir resolviendo para encontrar el valor de X. Del lado izquierdo de esta ecuación, de esta igualdad, pues tengo la cantidad que es un término independiente, no tiene literales. Entonces vamos a dejarla por el momento así, 33,800, y de este lado también tengo el 18,000. Esos todavía no los voy a operar porque están de distinto lado de la igualdad. Pero aquí tenemos unos términos que sí son semejantes. Una X más 2X que nos da 3X. Para poder realizar la operación de estos dos, pues necesitan estar del mismo lado de la igualdad. Yo voy a pasar el 18,000 hacia el lado izquierdo.
me quedarían 33.800 y como aquí es positivo yo lo paso negativo, menos 18.000. Y entonces del lado derecho ya solo me quedaría yo con el 3x. Si hago la resta de 33.800 menos los 18.000, me quedan 15.800 del lado izquierdo. 15.800 es igual a 3x. Y para despejar la incógnita x, fíjense cómo aquí la voy a despejar del lado derecho. Realmente pues es una igualdad, no importa si está del lado derecho o izquierdo. Hay varias formas de resolver un mismo ejercicio, la respuesta me tiene que dar la misma, ¿no? Para despejar esta incógnita que me quedó del lado derecho, pasamos el 3 que está multiplicando dividiendo. Serían 15.800 sobre 3 igual a x. Este 3 lo paso dividiendo. Y al hacer la división de 15.800 entre 3 nos quedan ahí pues una cantidad con punto decimal. Lo podemos dejar con punto decimal o lo podemos dejar con fracción. Yo lo voy a poner aquí como un aproximado, ¿no? Porque es cantidad de dinero y eso se maneja con enteros y decimales. Son 5.266, va a ser un aproximado, punto, si lo redondeamos a centavos sería punto 67. Ese es el valor de x, ¿no? Ahora lo que me están preguntando es cuánto se debe gastar en materia prima y cuánto en mano de obra. Esto es el valor de x que corresponde a el costo de mano de obra. X es el costo de mano de obra. Entonces, para el costo de mano de obra serían los 5.266.67. Y el costo de materia prima pues tendría que ser el doble de esa cantidad. Entonces, si lo multiplicamos por 2, nos quedan 10.533.33. Entonces ahí la solución de este ejercicio. Puedo hacer la comprobación, de todas formas es una sola ecuación, pero la vamos a poner de este lado, ¿no? Comprobando este ejercicio. A lo mejor ahí varía un poquito con los decimales, pero vamos a aproximar nuestra respuesta, a ver si queda. Bueno, del lado izquierdo tenemos los 33.800 y del lado derecho tenemos los 18.000 y vamos a ir sustituyendo. Más en lugar de la x serían los 5.266.67 más el último término es 2x, entonces es 2 por el valor de x, que vuelve a ser 5.266.67. Entonces resuelvo los paréntesis, aquí me quedan 33.800 igual a 18.000. Pues el primer paréntesis es un positivo, por positivo me siguen dando 5.266.67 y en el segundo es 2 por esta cantidad, que serían los 10.533.33, ¿no? Del lado izquierdo tengo 33.800 y vamos a ver cuánto nos queda del lado derecho. Son los 18.000 más los 5.266.67 más los 10.533.33. Y en este caso el redondeo funcionó bien porque nos queda exactamente la misma cantidad. Esta es otra forma también, que la comprobación pues tengo que tener lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho.
tenía que dar esta cantidad. Ahí tienen otro ejemplo de costos fijos y variables. Y por último, vamos a revisar este ejemplo. Aquí lo pone con fracciones. Yo realmente creo que es más sencillo manejarlo con decimales porque no son tantos decimales. Así que voy a tratar de hacer el proceso pues en esta sección. Pero con fracciones, pues obviamente sería hacer el trabajo con fracciones. Al final el resultado me tiene que dar igual, ¿no? Nos dice, el costo de producción por ejemplar de una revista semanal es de 28 centavos. Por cada revista, el costo de producción es de 28 centavos. El ingreso del distribuidor es de 24 centavos por copia, más 20% de los ingresos por concepto de publicidad anunciada en la revista, siempre y cuando se sobrepasen las 3.000 copias. Pregunta cuántas copias deben publicarse y venderse para que se obtengan esas utilidades de 1,000 pesos, ¿no? Para que yo pueda tener utilidades de 1,000 pesos. Entonces vamos a plantear este ejercicio. A X se le llama el número de ejemplares. Si quieren voy a poner por aquí los datos para que los tengamos un poco más ordenados. De todos modos aquí están. X le voy a llamar al número de ejemplares, ¿no? Es la cantidad, no sé cuántos ejemplares necesito, pero de la revista, pero le voy a poner la literal X, ¿no? Entonces X es el número de ejemplares. El 20% de los ingresos sería, recuerden que estas cantidades están en porcentaje, sería verlo como 0.20. 20% es lo mismo que decir 0.20. Entonces vamos a ponerlo así. 0.20 es lo mismo que 20%. Porque recuerden que cada porcentaje, pues el 20% se divide entre el 100, ¿no? Entonces 20 entre 100 nos da 0.20. Esta cantidad la pueden manejar como 0.20. Y ese 20% lo voy a multiplicar por el ingreso del distribuidor, que es de 24 centavos por copia. Y eso también, en lugar de decir 24 centavos, como aquí pues las utilidades están en pesos, pues eso equivale a, en pesos sería 0.24 pesos. Bueno, aquí ya las puse. Esta es la que me va a servir y esta. Aquí me lo están poniendo con fracciones, pero esto corresponde al porcentaje, que es 0.20, y este corresponde a los centavos, que es 0.24. Como no sé el número de copias, ese ingreso lo voy a multiplicar por el número de copias, que por el momento es desconocido, ¿no? Pero entonces, el ingreso por el número de copias por el porcentaje que está requiriendo de cada una de esas copias, nos da este total, donde si manejo las fracciones sería 6 sobre 125, pero si lo dejamos con los decimales sería 0.20 por 0.24. Entonces este lo podemos poner como 0.048 y le dejamos la X. Entonces nada más estoy cambiando las fracciones por los decimales. 0.048x va a ser cuando se sobrepasen el ingreso que va a tener el distribuidor cuando se sobrepasen las 3.000 copias. Y aquí tenemos el costo total por semana, que sería el costo de producción semanal de una revista semanal es de 28 centavos, entonces 28 lo podemos ver como 28 sobre 100 o como 0.28. Y ese costo de producción lo vamos a multiplicar por la cantidad de ejemplares más 3.000. Porque yo necesito vender cierta cantidad de ejemplares, pero para poder recibir ese costo necesito que se vendan más de 3.000 ejemplares semanales. Entonces aquí
lo planteamos como una multiplicación. Tengo entonces esta información que la voy a poner con decimales. Aquí está la primera, vamos a ponerla sí, de este lado. 0.048x es esta de acá. Los 24 centavos por el porcentaje, por el número de ejemplares. Y tengo el costo total semanal que sería de 0.28 por x más 3000. Entonces, tengo la primera ecuación que es 0.048x, que me indica el 20% de los ingresos. Tengo el costo total por semana, que sería 0.28 por x más 3000. Y finalmente tenemos aquí el ingreso, estos son costos y este es el ingreso total por semana, que sería de los 24 centavos por la cantidad de ejemplares vendidos más 3000 copias y el porcentaje de esos ingresos, ¿no? Entonces está ya en una sola ecuación que yo la voy a poner aquí con decimales, que sería 0.24 por la cantidad de ejemplares más los 3000 que se deben sobrepasar, más el 0.048x del 20% de los ingresos por concepto de publicidad. ¿Sí? Entonces tengo, digamos, estas, bueno, 1, 2 y 3 ecuaciones que me está planteando con fracciones. Yo las pongo aquí con decimales, ¿sí? Son exactamente lo mismo. Realmente no son muchos decimales para trabajar. Y pues además tenemos que vamos a plantear en una sola ecuación que la utilidad, que es lo que me están preguntando, para tener utilidades semanales de 1000 pesos, la utilidad pues serían los ingresos de la venta menos los costos, ¿no? Por semana. En este caso lo estamos trabajando por semana. Entonces todo lo correspondiente a ingresos le tenemos que restar los costos. En ingresos tenemos los 20, bueno, aquí punto 24 por x más 3000 más el 20% de publicidad y le restamos el costo que corresponde a este de acá, ¿no? Que sería punto 28 por x más 3000. Entonces aquí me lo están planteando con las fracciones, pero en nuestro caso sería, lo voy a poner de este lado, la utilidad, recuerden que estamos tratando de que sean 1000. Entonces yo lo voy a poner así. 1000 es igual a los ingresos, que serían en mi caso esta y esta. Entonces tenemos 0.24 por x más 3000 más 0.048. Bueno, aquí ya están los 0.048, ¿no? Entonces esta ya no la necesitaría. Esos son los ingresos y le voy a restar los costos, que ahora sí es la de 0.28 por x más 3000. Entonces esta es la ecuación que tendríamos que resolver. Vamos por partes. Si resolvemos primero los paréntesis, pues tenemos 1000 es igual a 0.24 por x, pues nos queda nuevamente 0.24x, 0.24 por 3000, nos quedan 720. La siguiente no tiene paréntesis, entonces la dejamos como 0.048x. Y este punto 28 sí está multiplicado por este paréntesis. Punto 28 por x nos da menos por más, menos 0.28x.
y menos por más menos, 0.28 por 3000 nos da 840. Voy a pasar de una vez todos los términos independientes del lado izquierdo, que sería los 1000, que ya estaban del lado izquierdo. Estos 720 que es positivo lo pasamos negativo. ¿Cuál otro? Este menos 840 pasa como más. Y así tenemos a los términos independientes del lado izquierdo. Y del lado derecho nos quedamos con 0.24x, nos quedamos con 0.048x y con menos 0.28x. Entonces términos con x de un lado y los independientes del otro para poder resolver 1000 menos 720 más 840, nos quedan 1120. Y del otro lado de la igualdad tenemos 0.24 más 0.048 menos 0.28. Nos queda 0.008x. Este 0.008x tiene que pasar dividiendo a 1120 para poder despejar la x, ¿no? Voy a hacer de una vez la división. 1120 entre 0.008 y nos quedan 140.000. Ese sería el valor de la x. Si se resuelve con fracciones, pues obviamente me tiene que dar el mismo resultado, 140.000. Quiere decir que para pues recibir utilidades semanales de 1000 pesos, se deben publicar y vender 140.000 copias o ejemplares de esta revista. Esa sería la solución. Lo hicimos a través de, aquí sí son varias cuentas las que hay que repasar, lo hicimos a través de calcular el 20% de ingresos, que corresponde a 0.20 con respecto al porcentaje, y a los 0.24 de ingreso de distribuidor de cada copia. Entonces nos da en total 0.048 por cada ejemplar. Entonces 0.048 por X. El costo total semanal eran los 28 centavos de costo de producción, ¿no?, multiplicado por la cantidad de ejemplares vendidas, pero que había que sobrepasarlas en 3000. Y tenemos aquí el ingreso total, que eran los 24 centavos de ingreso que ya teníamos por la cantidad de ejemplares más 3000 que hay que sobrepasar y ese porcentaje, ¿no? Entonces estas dos eran las que quedaban, porque esta ya está ingresada aquí. Esta es la misma que iba en esta posición. Y si quiero calcular la utilidad, pues a los ingresos les tengo que restar el costo. La utilidad era, quiero que sea de 1000 pesos, quiere decir que a los ingresos, que eran esta ecuación vista como fracciones, o esta ecuación vista como decimales, le restamos la de los costos, ¿no? Entonces nos queda una sola ecuación con una sola incógnita, que depende obviamente pues del número de ejemplares, y la fuimos resolviendo hasta llegar a que la cantidad de ejemplares que deben publicarse y venderse para obtener ingresos de 1000 pesos semanales serían de 140.000 ejemplares. Estos ejercicios los pueden revisar y hay más ejemplos todavía. En estas dos referencias está el libro de Matemáticas aplicadas a los negocios de Rodríguez Franco, y también está el de Matemáticas simplificadas, ¿no?, en la sección de álgebra, ambos.